En Horizonte Educativo, el invitado del día. Bueno, y el día de hoy hemos invitado al profesor Pedro Jiménez, directivo de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC, para que nos ilustre acerca de algunos logros alcanzados en el pasado Paro Nacional del Magisterio. Profesor Pedro, muy buenos días y gracias por estar aquí, madrugando con los oyentes de Horizonte Educativo. Hoy quiero nuevamente saludar aquí a la mesa de trabajo y saludar y agradecer a todas las maestras y maestros de Colombia por ese gran trabajo que realizamos durante los 37 días de este paro convocado por FECODE. De verdad que aquí se demostró la unidad, la fraternidad y el compañerismo en busca por la defensa y la financiación de la educación pública y la dignificación de la profesión docente. Esa gallardía y esa valentía de los maestros y maestras de todas las edades y de todos los sistemas de vinculación como provisionales, orientadores, directivos, se mostró una vez más que la unidad en medio de la diferencia permitió recuperar a través de la lucha organizada la capacidad de movilización social en busca de una dignificación como profesionales y trabajadores de la educación. Bueno, profesor Pedro, háblenos de los logros más relevantes alcanzados en este paro nacional. Con respecto a los acuerdos logrados entre FECODE y el Ministerio y de acuerdo al pliego de peticiones presentado, pues tenemos que mirar el primer punto como es la política educativa. Y vemos allí en este punto que con respecto a la cobertura del preescolar, el gobierno pondrá en marcha un plan para ampliar la cobertura del grado de transición de manera progresiva, de forma que se logre el 80% en el 2021. Iniciará la apertura del grado jardín en el año 22 y en el 2024 del grado de prejardín con recursos del Sistema General de Participaciones. Y sobre el tema de las escuelas normales superiores, ¿qué logro se alcanzó? Otro de los temas aquí en la política educativa es casualmente el tema de las escuelas normales superiores que también estaban olvidadas. El Ministerio de Educación y FECODE reconocen la importancia y el trabajo de las escuelas normales superiores, incluyendo su programa de formación de competencia en la formación inicial de los educadores del país. Igualmente apoyan el espacio que adelanta el Ministerio de Educación Nacional con ASONEN, cuyo propósito es el fortalecimiento de las escuelas normales superiores. Y frente al tema de la financiación de la educación pública, ¿qué logros se alcanzaron? Uno de los puntos, diría, más importantes del acuerdo es el tema de la financiación de la educación. Y aquí el Ministerio y FECODE reconocen la necesidad de una reforma estructural del Sistema General de Participaciones que permita garantizar de manera progresiva los recursos necesarios para seguir cerrando esas brechas que han existido, como es el acceso universal al sistema educativo público de todos los niños y jóvenes desde los 3 grados de preescolar hasta el grado 11. Y otro de los puntos es los requerimientos necesarios para la implementación de la jornada única y los déficits históricos vinculados al retraso en la renovación de la infraestructura educativa pública y la relación técnica alumno-docente y alumno-grupo. También aquí otro tema que encontramos es casualmente convertir las escuelas como territorio de paz. El Gobierno Nacional y FECODE acordaron los términos de un proyecto de investigación sobre la proyección de la escuela como territorio de paz. El gobierno y FECODE acuerdan reactivar la comisión tripartita, Congreso de la República, Ministerio de Educación Nacional y FECODE, para consensuar un proyecto de ley sobre el estatuto de la profesión docente que tenga por objeto mejorar la calidad de la educación colombiana y que se ocupe, entre otros puntos, a lo atinente al sistema de carrera, es decir, al ingreso, permanencia, retiro, modelo de evaluación y situaciones administrativas.
Otro tema en cuanto a la carrera docente es revisar el decreto 490 del 2016, y aquí durante los 3 meses siguientes a la firma de esta acta, el gobierno se compromete a expedir una norma que modifique el decreto 1075 del 2015 en los aspectos relacionados con el decreto 490 del 2016. Y en cuanto al tema salarial, ¿cuáles son los logros? Se acuerda que en el marco de un proyecto de ley de reforma al Sistema General de Participaciones, el gobierno continuará el proceso de nivelación salarial mencionado en dicha acta. Y con respecto a las primas extralegales, no hubo un mayor acuerdo donde FECODE deja constancia que los derechos en los departamentos o entes territoriales que ya venían cancelando esas primas extralegales se continúe pagando, y FECODE pues no va a parar hasta que se logre que se continúe pagando. Y con respecto al otro tema de la bonificación pedagógica, que es lo que se crea, el gobierno y FECODE pues acuerdan que a partir del año 2018 se pagará a los docentes y directivos docentes una bonificación pedagógica en los siguientes términos. En el 2018 el 6% de la asignación básica mensual, en el 2019 el 11% de la asignación básica mensual, en el 2020 equivalente al 15% de la asignación básica mensual. Esta bonificación se pagará una sola vez al año, se pagará en el momento en el que el docente cumpla un año de servicios efectivamente prestados. En el primer pago se realizará en diciembre del 2018 y no tendrá, efectos retroactivos. Esta bonificación constituye factor salarial. Con respecto al tema de salud, el Ministerio de Educación y FECODE acuerdan que en el marco del Consejo Directivo del FOMA continuarán trabajando conjuntamente para incluir el actual proceso de contratación del servicio de salud para el magisterio, y acuerdan trabajar conjuntamente para implementar las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación. Pues estos son los temas que consideramos más relevantes, aunque hay otros, el tema de bienestar, el de las garantías sindicales, laborales y de participación, y pues casualmente aquí también queda en esta acta pues la vigencia y el seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos. Bueno, profesor Pedro, el tiempo se nos terminó. Sabemos de antemano que nos quedaron pendientes del análisis muchos puntos alcanzados en este acuerdo, pero en otro tiempo los retomaremos y les haremos el respectivo análisis. Profesor Pedro, muy amable, muy gentil por estar aquí con nosotros. Un buen día y muchas gracias. Estás escuchando Horizonte Educativo. Llámanos 240.